como tú, que la gente sepa sus orígenes, de dónde viene, cómo ha forjado su carrera, porque estamos también en una era donde, sobre todo una gran parte de la juventud entiende que tú te haces o te vuelves una persona, dependiendo de lo que busques en tu carrera, de un día para otro. Y yo Eso no siempre, es así. exacto, o sea, hay parámetros de éxito que son pólvora, en el sentido de que se hace de un día para otro, pero sabemos en qué consisten esos parámetros de éxito. En tu caso, la primera pregunta que te hago es, ¿cómo caes en el mundo de la comunicación? Por la ¿Cómo cae Z. Yulisa Cepeda en el mundo de la Yo comunicación? trabajaba en la Procuraduría, siempre lo digo, porque esa es mi institución, la institución por la que yo siento afecto, cariño y dolor. Tú eres abogada. No, yo estudié comunicación Estudiaste comunicación. política, pero antes que eso, como yo terminé el bachillerato a los 14 años, y en mi casa el apodo de mi papá era Trujillo, a mí me pusieron a estudiar de todo antes de entrar a la universidad. Entonces tuve que ir hice administración primero, después negocios internacionales y luego caí en la comunicación política. Ahora estoy estudiando leyes y criminología, porque uno nunca termina. ¿Es así? Entonces, también para tú perseguir lo que nosotros perseguimos, que en muchas ocasiones uno tiene que terminar siendo criminólogo, porque la verdad que aquí y digo nos hemos porque es la sociedad en sentido general, nos hemos eficientizado en el crimen tecnológico, el administrativo, el crimen público. En la medida que las sociedades avanzan, los delitos avanzan también. Y eso ha hecho que quienes persiguen este tipo de cosas tengan que especializarse igualmente. Tú no puedes simplemente leer lo que otro te dice o te da o repetir. Tú tienes que buscar para estar seguro. Y cuando tú haces periodismo de investigación, no hay manera de que tú puedas repetir algo que alguien te da, porque entonces tú puedes caer en ser instrumento de intereses. Y creo que ese es uno de los riesgos mayores que nosotros tenemos en este medio. Pero volviendo a tu pregunta, yo inicio por la Z, por el famoso cariño de Don Bienvenido, que él te invitaba una vez a la semana y después ven mañana y hazme un favor y yo te necesito. Y bueno, ahí caí en voces propias, bajo, digamos que la dirección de Don Bienvenido Rodríguez, que es la persona que me da la oportunidad de entrar a la comunicación, que realmente no era lo que yo estaba buscando. Aunque yo tuve alma de investigadora toda la vida, porque yo soy única hembra dentro de una familia de 3 varones. Para yo sobrevivir yo tenía que poder, Claro. eso era lo que me tocaba. Bueno, pero entro a la Z con voces propias, ahí estuve 10 años, concomitantemente con eso, yo entro a Colorvisión, a SIN. Me tocaba generalmente esta parte de coordinar trabajos de investigación para mi programa y ya trabajaba en la Procuraduría. Bueno, y una cosa fue llevando a la otra. En eso entro a CDN para asumir esta parte que tengo ahora. Tengo el departamento de investigación y el programa de investigación de CDN. Que es una colaboración de ambas partes, es una producción asociada. Y bueno, por ahí empezó todo. En voces propias estaban tú, Faride y Carmen Inver. y Carmen Inver Brugal. Ajá, sí. Que era de 1 a 3 el programa, si Sí. no, mi memoria no me falla. Exactamente. ¿Te sentías cómoda en esos paneles de opinión? Hacer 2 horas de opinión, la gente cree que es fácil, no lo es. No, no es fácil. Una vez, parte de un entrenamiento que me dio Don Bienvenido Rodríguez fue hacer opinión durante 8 horas corridas. Y eso pasaba repetidamente. En ese momento era como, la primera vez fue difícil, pero luego yo entendí que eso era parte de un entrenamiento que me ha servido hasta hoy. ¿Y tú, te hace falta la radio? ¿Te gustaría volver a la radio? Sí, me hace falta la radio, sí. Me gusta más que la televisión. ¿Te gusta más que la televisión? Sí, por mucho. ¿Por qué? Es que la radio tiene una mística distinta. La televisión, déjame decirte que para nosotros hacer reporte especial, un programa de 40 minutos o 45 minutos, hay investigaciones que tardan meses. Y cuando ya tenemos todo confirmado, conseguido,
Hacer ese programa toma una semana completa, hacer 45 minutos o 50 minutos en ocasiones. La radio es más fluida. Tú no te puedes sentar en televisión a hablar, simplemente. Más cuando se trata de un reportaje de investigación, porque no es tu opinión. Particularmente, nosotros en Reporte Especial no emitimos opinión. A diferencia de tal vez otras personas que sí hagan opinión. Yo no tengo opinión sobre las cosas. Yo presento hechos y datos duros solamente. Y la gente que se forme su propia opinión. Y eso tal vez es la diferencia que tenemos nosotros con temas de investigación. No significa que no opinemos o que no sintamos al respecto. Claro. Significa que nosotros no somos un tribunal, no somos una fiscalía. Eso le toca a un juez decir si usted X o Y. Nosotros presentamos hechos y la gente que decida lo que quiere opinar sobre eso. Aunque contando el relato, simplemente presentando los hechos, tú sabes por dónde van las cosas. Claro. Tú no... tú opinas, o sea, tú estás también en la mañana en CDN, en Despierta CDN. Sí, ahí sí opino. Ahí opinas. Sí. ¿Cómo llegas entonces a las mañanas ya como comentarista? Porque la primera llamada de Multimedios del Caribe, que son los dueños de CDN y del periódico El Caribe, fue para que produjera, para que hiciera de cero Despierta con CDN. Había otro programa que se llamaba Matinal. Enfoque matinal. Ajá, Matinal, que era buenísimo. Con amigos también muy queridos. Y entonces en la pandemia, al inicio de la pandemia, o cuando ya se sabía que se iba a cerrar el país, etcétera, CDN quería transformar el espacio. Habían sucedido ya algunas coyunturas de periodistas que se iban o habían salido. Era la época donde la Procuraduría estaba bajo ataque. Era la época de Jean Alain. Eso tiene su propia historia. Y entonces CDN quería transformar ese espacio. Y entonces ellos me llamaron, me dijeron que querían hablar conmigo. Bueno, yo voy, al fin y al cabo somos todos amigos. Entonces me dicen que tú querrías hacer con ese espacio. Y me dieron la oportunidad de hacer un programa, digamos que a la medida de lo que yo entendía, de lo que yo quería, de lo que pensaba. Y ese es el resultado hoy de Despierta con CDN, donde hay un montón de gente querida, excelente, y se ha ido, en la medida que ha ido pasando el tiempo, pues se ha ido adaptando, se ha ido hasta transformando por la particularidad de las personalidades de todos los que estamos ahí. No, ese programa el que va para allá... a veces dice, espérate, Yulisa, Catherine, Jovine y Don Nelson. Sí. Y a veces está Yanesi, a veces está Héctor Marte. Es un panel, dirían que un panel jodón, ¿eh? No, bueno. No, digo, es bueno. Pero lo digo en el sentido positivo. De que un poco travieso a veces, pero bueno. Son personas con un criterio muy propio de las cosas, con credibilidad. Entonces... Sí. En medio, como te decía, de este asigunismo que hay en la comunicación hoy día, y en un panel respetado, ya mucha gente se pone en para, como dicen. Ahí todo el mundo es quien es. ¿Será que Yulisa me va a tirar esto? ¿Será que Jovine me va a tirar esto? ¿Será que...? O sea... es la convergencia de muchas personalidades distintas, pero que es lo que enriquece, al fin y al cabo, la dinámica. Pero sí, algunas personas sienten que tal vez... ¿Se sienten intimidados? Es posible. Pero no hay por qué sentirse así. Quizás, tú sabes que cuando tú ves a través de la pantalla de televisión, que tiene un poco más de formalidad que la radio, a propósito de lo que hablábamos hace un momento, la gente te ve más rígido, siento yo. Quizás más cuando uno está hablando de temas fuertes, porque nosotros en CDN todo tiene que ver con noticias. Todos los programas alrededor tienen que ver con noticias o con deportes. No tenemos un programa quizá de chistes o algo así. Entonces, tú sabes que si tú vas para CDN, tú vas a hablar de algo serio. Claro. Bueno, entonces sí puede ser que la gente llegue con... No todos, no es la mayoría, pero sí te hacen a veces esa pregunta medio chistosa que tú sientes como con un poco de nervios, pero no hay nada por qué preocuparse. ¿Y el panel cómo se llevan entre ustedes? ¿Cómo fluye entre todas esas personalidades? Mira, es raro
porque donde hay tantas personalidades, te diría que todos de alto nivel, porque son personas que tienen un alto nivel profesional todos, y de conocimiento y de estudio. Pero con todo y las diferencias, nos llevamos bien. No significa que en un momento no haya diferencia de criterio, que siempre lo hay. Por ejemplo, entre Nelson y Catherine es que hay más diferencia de criterio, porque tú sabes que Nelson viene de la izquierda y Catherine viene de Venezuela, a donde se odia todo lo que tenga que ver con izquierda. Yo soy un poco más centro, tal vez. Pero es un panel que se lleva bien. Hay todas esas personalidades, han encontrado su posición dentro del ecosistema y funciona muy bien. Cuando tú te adentras ya a crear tus espacios de investigación, como tú bien dices, tienes alma de investigadora, te gusta, no solamente lo practicas en tu profesión, sino que estás estudiando, mencionaste ahora criminología. Yo, por cierto, comencé a ver en esto de una serie, Mindhunter, no la había visto, no es una serie nueva. Es una serie de, yo creo que hace 10 años. Y tiene 2 o 3 temporadas, que es de la unidad de investigación de comportamiento psicológico y psiquiátrico del FBI. En la época de muchos asesinos en serie, esos años 70, 80 de Estados Unidos. Yo creo que es un tema interesante el investigar temas de crimen, del comportamiento del ser humano cuando genera algo, o casos de corrupción. ¿Cómo tú logras decir, ok, me voy a poner en esto y me voy a establecer en un mercado que estaba dominado prácticamente por 2 medios, que tradicionalmente son los que han hecho reportajes de investigación? ¿Cómo logras adentrarte y diferenciarte de el mercado competitivo que había en la comunicación, o perdón, la competencia que existía, que existe todavía, en materia de investigación en la televisión? Solamente siendo fiel a los datos. Como te decía ahorita, nosotros no presentamos ningún tipo de opinión al respecto. Opinamos al otro día por la mañana si hay que opinar. Si no, también lo dejamos pasar. Pero tratando de que sea un programa más técnico que periodístico. Reporte Especial es digamos que es el resultado de un equipo muy técnico, que además tenemos herramientas que van mucho con lo que tiene que ver con la criminología. Entonces, ahí ni siquiera es la figura. Fíjate que yo salgo solamente en entradas muy puntuales, físicamente. Casi todo se presenta en datos y en los actores que son los que tienen que hablar. Entonces, yo creo que eso puede hacer una diferencia. Para nosotros lo importante no es el periodista. Yo no soy noticia. Fíjate que ni siquiera mi vida personal es noticia. Yo no tengo redes sociales para publicar ni siquiera fotos personales, porque yo no soy la noticia. La noticia es lo que nosotros investigamos, lo que nosotros buscamos, y en efecto lo que logramos enlazar, lo que logramos descubrir, que tiene que ser solamente para aportar. Al final, el objetivo de hacer programas de investigación es que haya consecuencias, y creo que eso probablemente sea el objetivo de prácticamente todos los programas. Y tratar de que haya consecuencias para que cambien las cosas que no se están haciendo correctamente. Particularmente, yo tengo un solo objetivo, que es no mudarme de este país. Yo he tenido la oportunidad 2 veces de vivir fuera de República Dominicana. Por razones personales las he desechado las 2, porque yo creo que República Dominicana es el mejor país para vivir. Hay que hacerle unas cuantas correcciones, pero sin duda que es el mejor país para vivir. Entonces hay que hacer aportes, todos tenemos que hacer aportes para que la sociedad se mantenga de una manera que sea firme para tú poder quedarte. El que tiene hijos, yo tengo 3, tiene que saber a qué sociedad le entrega a sus hijos. Y República Dominicana tiene muchos temas que por momentos a ti te puede dar. Tú eres papá también, tú debes saber de lo que te estoy hablando. Hay situaciones que tú dices, yo no quisiera que mis hijos se enfrenten a situaciones como estas, a estructuras como estas, que quizás se vea atacado, reprimido, sobornado o presionado. ¿Por qué si yo puedo hacer algo al respecto?
Y la verdad es que al que va a hacer una limonada del cielo le bajan los limones. Yo no te puedo decir que a mí me han llegado más cosas coyunturales que no tenga que ser con el periodismo de investigación. La gente que ve, por ejemplo, tu programa, Reporte Especial, se pregunta, ¿cómo le llegó ese tema? Ella lo comenzó a investigar, le llegó una denuncia. O sea, ¿cómo normalmente? Yo sé que cada caso tiene su particularidad, pero ¿cuáles son probablemente las vías o cómo surge la idea de voy a investigar este tema? De múltiples formas. No necesariamente hay un esquema. Nosotros tenemos un centro de denuncias anónimas. La gente puede dar la cara o puede que no. Por eso, muchas veces son anónimas y no siempre tienen méritos. Y nos tomamos un tiempo determinando qué puede tener mérito y qué no. Sobre el campo de investigación, por supuesto. Hay denuncias que son muy responsables, normalmente tienen que ver con temas sociales o afectaciones personales, temas de salud, temas de criminales. Generalmente los temas que tienen que ver con hechos de sangre los llevan las mismas víctimas, pero lo que tiene que ver con corrupción gubernamental, ya eso es diferente. Muchas veces se reciben denuncias y nosotros le damos seguimiento. Otras veces las generamos nosotros mismos con nuestro departamento de investigación. Hay instituciones que tienen generalmente alertas y nosotros navegamos todos los días en todas esas plataformas. Ha habido momentos en que nosotros detectamos, ya con los años, tú vas viendo alertas, inclusive donde no las hay. Hay procesos que te llaman la atención. Hay veces que yo estoy durmiendo y yo pienso y yo me levanto, lo anoto o me mando yo misma una nota de voz y al otro día yo le caigo atrás a eso. Y en algunos procesos nosotros los seguimos aun cuando no se han terminado. Nosotros hemos seguido procesos que tienen que ver o contrataciones o con compras o con procesos de licitación o simplemente procesos de soluciones a temas de necesidades de algunos sectores. Y por la necesidad tú identificas cuál puede ser el tipo de solución que se debe de dar y para esa solución uno asume que se puede dar un entramado. Y uno le da seguimiento a eso paso a paso. Y a veces nosotros estamos viendo los procesos, los seguimos a veces digital, a veces tenemos otra gente dentro de los mismos procesos. Y nosotros sabemos que van a cometer algunas irregularidades y esperamos que lo hagan. Y ya ahí tenemos todo. En otras ocasiones tiene mucho que ver con la auditoría visual. Procesos, instituciones, personas que a través de la auditoría visual te levanta una alerta. Hay un caso muy reciente que está siendo muy sonado en este momento, que empezó por una alerta visual, por una auditoría visual y además se combinó con quejas que tenía la población al respecto. Una palabra que me llamó la atención, auditoría visual. Háblame un poco más de eso, porque me quedé... Bueno, una auditoría visual es la mirada que tú le das al patrimonio personal de alguien y que cuando tú le haces, digamos que un conteo sencillo, los números no te dan, el patrimonio no te da para el comportamiento que exhibe la persona. Y eso te levanta una alerta. Y en tu caso, por ejemplo, es una de las estrategias para identificar casos. Me ha pasado en varios casos. Y realmente la alerta ha sido positiva. Que yo me he dado cuenta que hay mucha gente que cae por eso. Sí. Que cree como que la gente es estúpida. Y de repente tú entonces no tenías esto y ahora tienes esto, pero tú lo que tienes un sueldo, o sea... Sí. Yo me he dado cuenta que hay gente como que cree que la gente es estúpida. Yo tenía un profesor que decía que el poder sin compromiso envilece, o sea, te hace vil. Y tenía mucha razón. Nos ha pasado. Hay escoltas que son innecesarias, hay exhibiciones personales, compras que son innecesarias. Al final, el fin último de la adquisición del dinero es usarlo, es gastarlo. Fíjate que nadie quiere acumular grandes cantidades de dinero para guardarlo a que se pudra. Tú puedes guardar mucho dinero en efectivo, hacer caletas como hacen los narcos, que los
Las personas que se lucran también de una manera incorrecta del Estado hacen caletas igualmente. Pero si tú no puedes gastar ese dinero, la acumulación no tiene sentido. Entonces, ¿qué hace la gente? Trata de filtrarla, que es lo que se llama lavado. Tratan de filtrarlo al sistema económico nacional de una manera irregular, pero tratan de pasarlo por la vía legal. Y otros simplemente empiezan a darle uso. Y no hay aritmética perfecta. En algo siempre se les va. ¿Cómo es el acceso a las fuentes en el periodismo de investigación? Porque muchas veces presentas documentos que no quizás es de acceso al público, fuentes con informaciones válidas que quizás todavía no se han hecho públicas. ¿Cómo se trata el acceso a esas fuentes? Bueno, a veces es delicado. Con el tiempo uno va entendiendo muchas cosas. Como te digo, hay personas que te traen documentaciones, hay otras que uno con mucho trabajo las consigue, pero en ocasiones hay inclusive coyunturas en las que a veces hasta de manera oficial se necesita un empujoncito. Hay múltiples maneras de conseguir información, pero más que eso, ya hay muchas plataformas internacionales que te permiten y te entrenan para tú conseguir información que es privada. Más, mira, yo te puedo decir que mi entrenamiento es más internacional que local. Aquí no hay agencias locales prácticamente que te entrenen para tú conseguir mucha información sensible. Inclusive, tú vas a la universidad y tú no puedes estudiar investigación. No. Tú no puedes estudiar aquí localmente criminología y criminalística. Yo he tenido que irme a una universidad fuera para hacerlo en un programa combinado. Con esto te quiero decir que hay muchas posibilidades y que tú tienes muchas herramientas internacionales que te ayudan, inclusive, y te conectan. Y ya con el tiempo uno va perteneciendo a redes de información. Y aquí no hay nada que no se consiga, realmente. En el medio te han bajado línea, mira, no toques este tema, por favor, ten cuidado. ¿Pasa eso? A mí no me ha pasado. ¿No te ha pasado? Sí me han dicho, una vez me dijeron, tú me buscas un enemigo toda la semana. Pero mira, en tu defensa, eso le pasa a todo el que tiene un medio, ya sea investigando, pero también opinando. Sí, porque claro. tiene gente opinando el día entero, Claro. Obligado y un enemigo en cada programa, prácticamente. Es una cosa impresionante. Bueno, yo lo único que respondo a eso, yo trabajo para el país. Pero no ha pasado de ahí. Inclusive me lo han dicho de forma como chistosa. Oye, pero tú me buscas un enemigo toda la semana. Ahí me está llamando fulano. Y yo le digo, bueno, habla. Hay una llamadera. Bríndale un café. Salió esto, llaman al dueño del medio, Sí. como queriendo bajar línea. Sí. Eso se ha vuelto una práctica común en el país. Yo no sé cómo será con los otros, pero sí pasa. Claro, pasa. Y a ti te llaman, mira, bájale. No, a mí nunca me han dicho de que bájale. No, me pueden decir. O tratan de llegar a través de una gente vinculada a ti. Eso sí me ha pasado mucho. Muchas veces. Pero, por ejemplo, me ha pasado con mi esposo. Se le han ido a sentar a la oficina personas que han estado mencionadas en casos que nosotros hemos trabajado. Sin embargo, previo a esa necesidad, nosotros siempre somos muy cuidadosos de qué es lo que vamos a publicar. Fíjate que tú no has visto en ningún reportaje de nosotros fotos de familiares, fotos de hijos, mencionando nombres de esposas o esposos, hijos, primos. Yo no hago eso. Yo me dedico a lo puntual, a lo que tiene que ver con usted y con el actor o sujeto del hecho mismo. Y si usted tiene algo que decir, con muchísimo gusto también yo lo recibo y le doy la oportunidad de que haga una réplica. Ahora con el caso de Senasa, algunas personas han estado llamando y viniendo, inclusive han venido, pero no han querido tener una entrevista. Yo le digo, todo esto que tú me estás diciendo a modo privado, yo te doy la oportunidad de que tú lo digas en público, porque lo que nosotros dijimos de usted fue en público que lo dijimos. Defiéndase en público. Y no quieren. Yo creo que hay gente que tiene, no digo por ti, me refiero colectivamente,
a una entrevista con una periodista de investigación. Porque tienen que miedo. Pues digo que eso es lo que me parece, porque hay gente que es así, que quiere llegar por vías alternas, como para apaciguar, o para que le suelten el guante. Pero lo que he escuchado de mucha gente, el otro día se hizo viral incluso un video de que cómo responder si te llama fulano de tal, una periodista amiga de nosotros. Y era muy jocoso. O sea, como que hay un temor a sentarse con una periodista de investigación a responderle preguntas. Tú sabes que el cuestionamiento tiene un miedo natural. Inclusive, si a ti te llama tu esposa y te dice, ven temprano que tenemos que hablar, ¿tú entras en pánico? Hay problema. Aunque cuando tú llegues, lo que te diga sea cualquier cosa. Tú tienes 3 meses que no me mandas flores. O sea, que te diga algo que no tenga nada que ver con problemas. Tenemos 2 semanas y tú no me sacas a cenar. Te puedo decir cualquier cosa. Pero en el momento de la llamada, tú piensas 1500 cosas y eso es tu pareja más cercana. Imagínate que sea una persona externa que tú no conoces, que no tiene tal vez ningún vínculo contigo, que además tiene una trayectoria de hacer este tipo de cuestionamiento. La gente dice de hacer lío, pero nosotros no hacemos lío. El lío lo hace el que mete la mano donde no la tiene que meter. El que se coge lo que no es suyo y que además impacta la vida de la gente, los hospitales, las escuelas, la carretera, el desarrollo del país. Yo creo que esas son la gente que hacen lío. Y en este país, creo que pasa en otros países. Tengo colegas a nivel internacional con que hemos hablado este tema. ¿Qué te voy a decir? Lo he hablado con amigos que hacen el mismo trabajo que yo en Bolivia, en Perú, en Estados Unidos y en Venezuela. Y hemos tenido la misma conclusión. Sobre todo los que tienen que ver con los fondos públicos, algunos funcionarios entienden que quien lo hace mal es el medio que publica y no el que comete el hecho. Y es una retórica aprendida por este tipo de gente y repetida. Y fíjate que te estoy diciendo que lo hemos conversado, colegas de países diferentes, y ellos tienen el mismo desafío también. Lo tenemos nosotros aquí igualmente. ¿Y tú no crees que a veces hay periodistas de investigación, incluso entrevistadores, que tienen programas especiales? Por ejemplo, yo te voy a mencionar uno que no es de aquí, Jorge Ramos, que tiene una forma atropellante de hacer preguntas y ha generado a veces que una personalidad diga, con gente que tiene, por ejemplo, ese tipo de método, no, pero yo no me voy a saltar yo no sé con qué me vaya a saltar. Y tiene toda la razón, porque el cuestionamiento no tiene por qué ser atropellante. Ese es un estilo. Tu estilo es ser atropellante, no es mi estilo. Por ejemplo, yo a usted le hago las preguntas del lugar. De hecho, me han cuestionado por qué fulano lo hace de tal manera y tú no. Y mi respuesta a eso es la misma. Es mi convicción. Yo no soy un juez. Yo no soy un fiscal. Yo hago preguntas de naturaleza de cualquier tipo porque yo entiendo que República Dominicana tiene que tener una forma transparente de hacer las cosas. Pero luego de los medios de comunicación está la justicia. O primero, tal vez. Pero los medios de comunicación quizás son un aliado de la justicia. Sin embargo, nosotros no podemos abrogarnos las funciones que tienen las instituciones de justicia porque no nos corresponde. Atropellar a una persona no es un derecho que nosotros tenemos. Eso es un estilo que usted adquiere. Y eso depende mucho con la construcción personal de cada persona. Yo no me siento con el derecho de atropellar a una gente que me da una entrevista. Ahora, si en medio de la entrevista usted decide, ante mis preguntas, ser hostil, yo tengo el entrenamiento para ser más hostil que usted. Y es bueno que usted lo sepa. Entonces, siempre esto va a fluir dependiendo de cuál sea la actitud que tenga el entrevistado. En mi caso. Tú mencionaste el caso de Senasa, que es sin dudas uno de los casos más sonoros en la administración pública, yo diría, y que ha impactado bastante al gobierno del presidente Luis Abinader y del PRM. ¿Qué te pareció la reacción del presidente a las denuncias suscitadas en, por ejemplo, tu programa? Y cuando él emite un informe a la Procuraduría y reitera en un tuit que él no tiene amigos, que tiene amigos, pero no tiene cómplices. ¿Qué te parece esa reacción? Totalmente correcta. Probablemente este sea un punto de inflexión para otros casos o para otros comportamientos, porque no solamente en Senasa las cosas se estaban haciendo mal. Hay otras instituciones que se están haciendo mal y que se han hecho mal también.
Y la respuesta del presidente ahora, yo la asumo como quizás el inicio de un punto de inflexión. Cuando él dice, yo puedo tener buenos amigos, pero no tengo cómplices. Él le está mandando un mensaje a todas las personas cercanas a él, que hoy administran instituciones públicas, que inclusive ante muchas preguntas de cuestionamiento responden, yo soy amigo del presidente, porque aquí ser amigo del presidente es como tener un cargo o una tarjeta del DNI para cuando te paran en un retén. Y eso no puede ser de esa manera. Me parece que el presidente de la República ha tenido una traición grande con el tema de SENASA. Y él la está dejando ver en ese tuit que pone. Yo tengo amigos, no cómplices. Porque se ha hablado mucho de que la persona que dirigía SENASA era una persona vinculada por un lazo de amistad con el presidente de la República. Y parece que eso era cierto. Entonces, él está dando un mensaje para nada indirecto, muy directo. Yo creo que debería hacerlo así con cada caso. Tú te hiciste viral en un momento, te haces viral. Pero cuando comenzaste con la frase duerman con ropa. Ah, sí, me ha traído muchos problemas esa frase. ¿Por qué te ha traído problemas? Lo primero es cómo nace esa frase. O sea, ¿cómo te ocurrió un día tirarla? Duerman con ropa. Cuando empezaron los allanamientos, antes que eso, en el cambio de gobierno o previo a las elecciones, nosotros habíamos hecho una serie de publicaciones de hallazgos de irregularidades en algunas instituciones, cosas que eran muy evidentes. Y nosotros no entendíamos cómo no habían tenido consecuencias. Bueno, vienen las operaciones de los casos estos muy sonoros, Medusa, el primero fue el Pulpo. Ahí hubieron unos allanamientos donde las cámaras entraron a las residencias de personas estando ellos sin esperar los allanamientos, por supuesto, se supone que no lo deben de esperar. Y estaban en ropa, quizás con poca ropa. Y yo recuerdo algunos videos, sí. Algo que es completamente violatorio de sus derechos. Usted no puede meterle una cámara a una gente que usted le está haciendo un allanamiento. Pero eso pasó. Vayámonos al hecho. Estas personas estaban en ropa interior y le metieron la cámara hasta allá. Entonces, con ese caso puntualmente, yo dije, si usted sabe que lo ha hecho mal y que es objeto o posible objeto de una investigación, por lo menos duerma con ropa para que no lo encuentren en paños menores. Y entonces, con otros casos, con algunos nosotros teníamos algunas informaciones. Entonces yo ponía en Twitter, hoy puede ser un buen día para que usted duerma con ropa. No lo hacía en una actitud peyorativa ni burlona, sino en el que si se va a repetir lo de este caso, bueno, pues que no lo agarren quizá con la mano abajo. Acuéstese con una pijama decente porque probablemente lo vayan a buscar. Ese fue el espíritu de esa frase, pero ya esa frase la repite mucha gente. Pero la gente entiende que cuando tú lo pones es porque algo va a pasar. Es real que algo va a pasar. Algo va a pasar. Sí. O sea, cada vez que tú lo pones, tú tienes una pincelada es una premonición prácticamente. Puede ser una corazonada, sí. Sí. Pueden ser casos que nosotros mismos tenemos. Y por la envergadura de lo que tenemos, o sea, tú sabes. Hay gente que no quiere ver un tuit tuyo así. Yo lo entiendo. Yo tampoco quisiera. Y en los grupos de WhatsApp arranca eso a rodar ahí. Sí. Y todo el mundo se pone en para. Bueno, sí. Me han atribuido varias cosas por esa frase, pero la verdad es que esa ha sido la única intención de que si usted sabe que usted le debe a la ley, bueno, prepárese para si lo van a buscar por la noche. Eso es lo que significa. La gente le ha dado, digamos que atribuciones de todo tipo, pero ya después de que yo dije eso, ya yo no tengo manera de recogerlo, ¿entiendes? No me arrepiento de haberlo dicho tampoco. No. No, para nada. Pero ya la gente le da la intención que quiere y veo que mucha gente lo repite. Inclusive, a veces va gente a la oficina, gente del mismo gobierno, y me dice, ¿tú no crees que fulano debe dormir con ropa? O sea, ellos mismos, entre ellos. Yo digo, bueno, cada quien le da la acepción que entiende. Pero hay mucha gente aquí que debe ir buscando su pijamita. Sí, sí, claro. Qué cosa. Sí, claro. Uno de los... cuando tú investigas un tema, te adentras en el tema.
y vives el tema prácticamente, sobre todo si son temas sociales, tragedias, también los mismos casos de corrupción o de escándalos. En tus años como periodista de investigación, si tú pudieras decirme cuáles son las tres investigaciones que más te han impactado y por qué. Mira, a mí me impactan mucho las investigaciones o los hechos, porque yo parto generalmente por un indicio o por una auditoría visual, como en el caso de Senasa. A mí me impactan los hechos humanos. Me impacta que se le saque dinero público a los hospitales, a temas de infancia, a temas de vejez, a cárceles y a la educación. Entonces, cuando yo tengo una investigación en proceso, yo duermo poco o no duermo. Si tengo que amanecer, amanezco. Nosotros en la oficina hemos amanecido días de un día para otro y 2 días consecutivos. En eso tengo que agradecerle mucho a mi familia, al esposo que tengo que me lo permite y no me ha votado todavía. Aunque a veces yo creo que lo va a hacer, pero no lo hace. Y al equipo de trabajo que tengo y al apoyo también del medio, porque podrían dar un paso hacia atrás en algunos casos, pero no lo hacen porque ellos confían en que cuando yo digo y hago algo, tengo todas las pruebas suficientes. El caso de David de los Santos fue un punto de inflexión para mí, porque cuando yo fui a ese destacamento, habían personas que me decían que muchas cosas pasaban en algunos destacamentos, algo que viene desde la época de Trujillo. Uh-huh. Entonces, cuando yo digo, bueno, vamos a eso, cuando yo fui conociendo la trayectoria del joven, yo me involucré con la familia. Y esa mamá me dijo que no dejes que mi hijo muera en vano. O sea, ayúdame a que a mi hijo le hagan justicia. Y yo se lo prometí. Yo le dije que yo no iba a descansar hasta que encontráramos las personas. Y ella me dijo que ella no confiaba en el proceso porque se estaban tapando. Inclusive varios policías de los que participaron no fueron involucrados, no fueron condenados. Entonces cuando tú le haces una promesa a una gente que ha perdido un hijo, ahí no hay vuelta atrás. Además, lo que le pasó a ese muchacho le puede pasar a cualquiera. Yo tengo un hijo de 21 años que ya sale de noche, que va a la universidad, que trabaja. Tengo sobrinos de esa edad. Todos tenemos un hermano, un primo, un sobrino, un tío que lo pueden agarrar preso por cualquier situación menor y llevarle a un destacamento y que le pase lo mismo. Entonces, ese caso me marcó, porque lo que le pasó a David de los Santos no debería pasarle a ningún ciudadano que lo agarran preso. Además, eso fue una cadena de irresponsabilidades, comenzando en el lugar donde lo apresaron, que es un centro comercial, que fue irresponsable con el apresamiento, hasta el manejo que le dio a la policía en el destacamento, que fueron unos irresponsables y unos criminales. Ese caso me marcó porque me involucré personalmente con la familia y porque con cada paso que se daba ellos me llamaban. En este momento que ya Yulisa tiene un programa de investigación reconocido, respetado, con credibilidad, tiene un espacio de opinión en las mañanas, tiene su programa de entrevista, porque no hemos hablado de eso prácticamente, pero tiene también tu programa de entrevista, que es 55 minutos. Uh-huh. Que por cierto, cuando hablamos de la forma de entrevistar, yo debo decirte que disfruté mucho la entrevista que le hiciste a Ramoncito, porque Ramoncito, para las nuevas generaciones, es un mito, o sea, una leyenda. Yo sí recuerdo vagamente cuando era, imagínate, un chamaquito, literalmente, pero en el gobierno de Hipólito, mi padre tenía funciones. Sí, recuerdo el run de Ramoncito para allá, y Ramoncito todos para acá, y Van Inter, y el anuncio de Sammy Sosa. O sea, uno tiene esos recuerdos, pero cuando tú oyes ya a la persona hablando en una entrevista, años después de todo lo que le pasó, debo decirte que fue de mucha calidad. Y tú como entrevistadora también lo manejaste con mucho nivel. Y sacando
información para que la audiencia también se entretuviera con esa entrevista. De Van Inter vamos a hacer un documental y un libro más adelante, porque esas 3 entrevistas no agotan todo lo que se conversó ahí. Y a eso hay que agregarle documentos además, para que quede un capítulo en la historia que la gente conozca. Porque el famoso hoyo fiscal que se le atribuye a Van Inter todavía lo estamos pagando. Todavía parte de tus impuestos y de los míos va a ese hoyo fiscal. Y detrás de ese hoyo fiscal que se le atribuye a Van Inter hay una historia que la gente, la generación actual y la del futuro tiene que conocer cómo inició. Entonces de eso estamos trabajando en un documental. Ah, qué bien. Y por ejemplo, esa entrevista, Ramoncito te puso condiciones para dártela. Tú tuviste que josearla mucho. Para nada. O fue así, boom, boom, cayó. Bueno, él le está mandando en esos días, no me acuerdo con qué tema era ahora. Ni me acuerdo bien con qué tema era. A él en ese momento le habían preguntado, o él había mandado unos actos a la Procuraduría. Era eso, exactamente. Respecto de unas investigaciones que él quería que se hiciera, que daban detalles de bienes de Van Inter que nunca se adjudicaron, que nunca se absorbieron por el Estado y terminaron en manos de terceros de forma irregular. Eso era. Entonces, no fueron a la comisión liquidadora. Fueron a la comisión. Perdón, pero se distribuyeron, no correcto. Se sabe qué o bueno, pasó eso es lo que él decía. No se sabe qué pasó. Te puedo decir que él tiene la razón. Él tiene toda la razón. Mayor, eso. Y eso más adelante se va a saber en manos de quién quedó y quiénes hicieron que terminara en manos de tercero. Todo eso se va a saber, porque eso tiene que quedar ahí como una consulta de historia para la gente, ¿no? Claro. Además, según lo que él me dijo, su motivación era su familia, porque él tiene hijos que lo cuestionan, que no tenían edad en ese momento para entender lo que pasaba. Tiene nietos y eventualmente la gente entra en un proceso de reflexión y le da con dejar que la verdad, aunque en algún momento le afecte, quede clara. Y eso es un legítimo derecho que él tiene. Claro. O sea que todavía a Van Inter le falta mucho. Le falta. Todavía la parte más importante no se ha publicado. ¿La vas a publicar tú? Sí. Bueno. Más adelante. Ya viendo todo tu carrera ya en este momento, ¿qué tienes en mente de cara a tu misma carrera? ¿Volverías a la radio? ¿Piensas en algo digital? Felizmente yo volvería a la radio. Sí. ¿Pero por qué tú no Me lo han propuesto varias veces, pero es el tiempo. Reporte Especial me lleva prácticamente todo mi tiempo. 55 minutos es un programa para mantener el día a día, la información de todos los días. Y es como, digamos que un resumen ejecutivo de noticias, que además trae a las figuras principales de las noticias del día a contar las cosas con un poco más de espacio. 55 minutos es ciertamente, ejecutivamente mi responsabilidad, pero tiene un equipo muy bueno. Mira a Erika ahí. Sin Erika ese programa no sale al aire. Y es gracias justamente a ese compromiso de otras personas, porque yo confieso que prácticamente mi atención tiene mucho que ver con lo que se maneja en Reporte Especial todos los días. Y eso es un corredero todos los días, un papeleo, un confirmar, un recibir gente, recibir denuncia, analizar, discutir, discriminar documentos. Y tú sabes, eso te lleva el día entero. Entonces no hay radio por ahora. A mí me encantaría hacer un programa, pero ¿en qué momento? A mí me gustaría. Habría que sacrificar algo. Es que ya yo no tengo más nada que sacrificar. O sea, el poco tiempo que yo tengo es de mi familia y los reclaman. Ya te dije que yo me doy golpe de pecho todos los días, que el marido no decidió votarme y lo comprende, quizás porque tiene el mismo tren de trabajo que yo, aunque en otro ambiente. Pero si no fuera de esa manera, si yo estuviera casada con alguien con un trabajo de 8 a 5, hace rato que yo fuera soltera. Y que además me ayuda con los hijos, que me ayuda con la casa, porque no crea, o sea, independientemente de todo eso, hay responsabilidades propias de hogar, de casa, de esposa, de mamá, que yo tengo y tengo que cumplirlas. Claro. Porque antes que todo, yo creo que mi profesión favorita es ser mamá y esposa, antes que tener un trabajo de cualquier tipo. Claro. Mi esposo me ha preguntado en varias ocasiones, ¿tú no quieres ser ama de casa? Bueno, pues dile a tu esposo, yo soy el primer fan de que tú vuelvas a la radio. A mí me encantaría, pero vamos a ver si Erika acepta que 55 minutos sea un programa de radio y televisión. Interesante la idea.
Dice ella que no. A mí me encantaría que pudiera ser una plataforma combinada, pero ahora no. ¿Qué dejo para hacer eso? Tú sabes. Transformarla. Hay que transformarlo. Reporte especial no sé si da para que sea un programa de radio. Se puede transmitir en radio, pero en la radio, la mística de la radio es prácticamente la formalidad simple. Exacto. Y eso lo hace mucho mejor. Aunque ahora le entraron cámaras a las cabinas de televisión y te lo complica. Y es prácticamente un programa de radio y televisión por las redes sociales. Pero la radio tiene un encanto particular que no lo tiene la televisión. Son encantos distintos. Bueno, yo creo que te veré en la radio pronto, porque ya veo que existe Ojalá. el deseo y las ganas. Me lo pregunta Carmen Inver muchas veces. Me encantaría volver a tener un programa con ella, por cierto. Ella lo sabe. Doña Carmen tira duro. Yo le he dicho a Carmen sí, que tenemos que administrarlo. Cada vez que me sale un reel de ella ahí, candela. Sí. Bueno, pero eso ese es su estilo. Bueno, eso parte. es una juez que fue además fiscal. O sea, es una personalidad que no se va a separar de ella. Es una persona encantadora, que tiene mucha historia en su cabeza, que escribe poesía, que escribe libros, o sea, que además ha tenido mucha experiencia en episodios importantes de la historia. Para mí, Carmen es una joya. Yo la he invitado los miércoles a que me acompañe. Y te confieso que hay momentos en que yo le digo, hoy yo estoy atento a ti, hoy eres tú que va a trabajar. Pero ella me apoya y lo asume, por suerte. Qué bueno. Bueno, Yulisa, quiero darte las gracias por haber compartido con nosotros, abrirte de estos temas que son parte de tu día a día, pero solo lo vemos en el resultado final de tus diferentes productos. Y yo te reitero mi admiración y creo que representas una generación de los medios con credibilidad, con respeto, con decencia, pero sobre todo con agudeza, que también esa combinación es clave en nuestra sociedad, yo diría que en el mundo, pero sobre todo aquí en la sociedad dominicana, que es pequeña, eso es bueno y es malo. Es bueno y malo. Por eso se necesita gente de tu perfil y capacidad en los medios de comunicación. Gracias. Cuántas palabras bonitas me hiciste el día hoy. Siempre es un gusto venir a conversar contigo. Aunque no me gustan las entrevistas. Bueno, pero esta no va a ser la primera. Yo te voy a seguir entrevistando. Ajá, bueno. Bueno, estoy a tu orden. Gracias. Ustedes serán hasta el próximo domingo aquí en Líderes.